Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy contento de transmitir el día de hoy en lo que viene siendo nuestra primera transmisión en vivo, nuestro primer Facebook Live del año. Como muchos de ustedes saben, en Abogados Unión, en nuestras redes sociales, en nuestros canales, nos damos la tarea de resolver dudas o estar informando noticias, cambios, opciones para las personas o la comunidad migrante, las personas que buscan emigrar. Desde el año pasado lo hicimos semanalmente, dado que había mucha desinformación, muchas dudas, cierres de consulado, restricciones de frontera y un sinfín de sucesos que vivimos el año pasado. Lo estamos retomando el día de hoy, ya estamos por terminar el mes. No habíamos tenido oportunidad de hacer nuestra primera transmisión porque hemos tenido mucho trabajo, muy buena respuesta de las personas. Muchas personas se dan el propósito, se fija en el propósito de iniciar un proceso para emigrar a algún familiar o resolver ese caso de migración que tienen por ahí arrastrando. Entonces, pues enero siempre es un muy buen mes para iniciar un proceso de migración por esas cosas personales y por un sinfín más. También muchas preguntas, muchas llamadas el día de hoy. Esta mañana estuvimos muy atentos a la toma de protesta del nuevo presidente, por lo cual vamos a estar también haciendo transmisiones, resolviendo dudas sobre los cambios, las noticias en el tema que nos importa a nosotros, en tema de migración. Pero decimos que es el primer Facebook Live. Para las personas que nos sintonizan por primera vez, Abogados Unión, ya saben, somos un despacho que nos dedicamos única y exclusivamente en temas de migración. Los invitamos a que nos sigan, que le den like o la campanita en YouTube para que les lleguen notificaciones y les estén avisando cuando haremos estas transmisiones. También los invito a que a lo largo de esta transmisión, si hay alguna duda, la escriban. Para eso vamos a hacer este espacio. Me voy a dar la tarea de estar resolviendo dudas ahorita. Me voy a quedar un poco más de lo normal. No lo quiero hacer muy extenso, pero quiero empezar el año bien informando y contestando dudas. Hay un tema muy común que es el proceso consular y las preguntas que hemos recibido estas 2 primeras semanas de enero son acerca de las opciones que tienen las personas para emigrar. Entonces, pues creo que es el excelente tema para iniciar el año. ¿Sí? Entonces, vamos iniciando. Los invito a que compartan también y vamos a empezando. ¿Sí? Muchas gracias por los saludos. ¿Sí? Vamos a iniciar, ¿sí? Un proceso de migración siempre inicia con una petición, la petición de un ciudadano americano o un residente que va a emigrar a un familiar. El ciudadano americano tiene prioridad para emigrar a los cónyuges, a los hijos menores de edad y a los padres. El ciudadano americano puede emigrar a los padres cuando cumple la mayoría de edad. Esas 3 categorías para migración son las que tienen prioridad porque no hay un límite de visas, no hay tiempo de espera. Desde el momento que se presenta la petición, inmediatamente se procesa, inmediatamente vemos progreso en el caso porque hay una visa de inmediato. Las otras categorías son preferenciales. Para estas únicamente hay tiempos y límites de visas porque hay que esperar a que se nos asigne un número de visa y por eso muchas veces escuchamos que hay ciertos tiempos que esperar para que sea aprobada la petición y se nos asigne un turno, una fecha de prioridad. Estas categorías son cuando un ciudadano americano va a emigrar a un hijo que es mayor de edad soltero, al hijo que es mayor de edad casado, el ciudadano americano que va a emigrar a sus hermanos, y los residentes permanentes están limitados, es decir, un residente permanente, una persona que emigró, únicamente puede emigrar a los cónyuges y a los hijos menores de edad en una misma categoría, por lo cual se puede presentar una petición para un cónyuge y se incluyen a los derivados, muy importante, ¿sí? Y un residente permanente puede emigrar a sus hijos que son mayores de edad únicamente si son solteros. Voy a hacer una pausa aquí y decir que los residentes permanentes hoy en día, desde el año pasado, esto ya lleva prácticamente un año, si no es que más, que están trabajando esta solicitud de las peticiones del residente migrando a los cónyuges e hijos menores de edad, categoría conocida como F2A,
las están procesando al día. ¿Qué quiere decir? Que no hay tiempo de espera. Prácticamente las están tratando igual como si fuera un ciudadano americano. Esto llevaba años sin pasar y ha permanecido o ha sido, sigue siendo el caso por más de un año. No esperamos que durara tanto tiempo. Pero, pues, ¿qué quiere decir? No sabemos por cuánto tiempo más va a durar, entonces sigue siendo un excelente tiempo para que los residentes permanentes presenten esas peticiones para sus cónyuges y sus hijos, ¿ok? Entonces, esa es la duda más general, que quién puede emigrar a quién y cómo se trabaja en esas categorías. Ahora, hay dos maneras por las cuales una persona puede emigrar. Un proceso dentro de Estados Unidos, conocido como un ajuste de estatus, un cambio de condición migratoria. Para calificar para este proceso, aparte de tener una visa disponible, es decir, quién nos va a emigrar o esa petición que ya está disponible, que ya fue aprobada, que ya está en fecha la prioridad, ¿sí? Y tener una entrada legal al país, es decir, entrar, ser admitidos, lo cual se obtiene comúnmente por medio de una visa. Entonces, este proceso para muchas personas no estuvo disponible el año pasado por la restricción del cruce, ¿ok? ¿Cuál es el proceso que ha estado disponible desde el año pasado? Y es el caso que queremos platicar el día de hoy, dar toda nuestra atención, el cual es de los casos más populares en nuestras oficinas en México, ¿sí? Para todos nuestros clientes en el interior de la República y de otros países, ¿sí? Es el proceso consular. Como el nombre lo dice, este es un proceso que se va a llevar en un consulado o una embajada, ¿sí? Este proceso se lleva a cabo por etapas. Vamos a iniciar con una petición, se envía una petición a migración. Recibimos confirmación normalmente al mes, se aprueba en unos 6 meses. Migración, todos los casos que aprueban, ¿sí? Y se van a llevar a cabo fuera del país, los transfieren a un Centro Nacional de Visas. Este Centro Nacional de Visas es la dependencia de migración que se encarga de procesar los casos para los consulados o las embajadas. El Centro Nacional de Visas, una vez que recibe el caso, es decir, porque es un caso que se lleva a cabo inmediato o porque esa petición ya está en fecha después de haber esperado o que haya sido publicado en el boletín de visas, ¿sí? Nos va a mandar las instrucciones para procesar el caso, ¿sí? Todas estas instrucciones, los requisitos, los documentos, los pagos necesarios para que canalicen el caso al consulado correspondiente una vez que le asignen ese número de visa, ¿sí? Requisitos muy generales: pasaporte del solicitante, carta de no antecedentes penales. En esta etapa del proceso es donde tenemos que atender y cumplir con los requisitos de la famosa ley de carga pública, que el año pasado fue un tema y un obstáculo para muchas personas con la administración pasada, que hizo ciertos cambios, los aplicaban, los suspendían, pero hay que comprobar solvencia económica. Generalmente, la ley de carga pública siempre ha existido, únicamente el año pasado estuvieron aplicando nuevos criterios en los cuales estaban un poco, bueno, mucho más estrictos. Pero en sentido general hay que comprobar solvencia económica, que se tienen los ingresos suficientes para comprobar que la familia, la persona que va a emigrar y toda la familia no van a ser una carga pública, no van a ir a vivir del gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? La solvencia económica se demuestra con los ingresos, y los ingresos en Estados Unidos los reportamos, los declaramos con nuestros impuestos. Entonces, el peticionario debe tener su declaración de impuestos del año, el año en curso del proceso, ¿sí? Y comprobar ingreso actual, ¿sí? Si es un empleado, sus últimos talones de cheque, de nómina; si es un empresario o profesionista que trabaje por su cuenta, sus comprobantes de ingresos, ¿sí? En los casos en los cuales no se cumple con los requisitos por no comprobar el ingreso solicitado por migración, el cual varía por el número de dependientes o el número de integrantes de una familia. Hay diferentes maneras de cumplir con ese requisito. Lo más común, que ya lo hemos platicado aquí, es mediante un aval, que hoy en día recomendamos que sea algún familiar o alguien con quien podamos comprobar esa relación. Y el requisito para que el requisito del aval es que sea ciudadano americano o residente permanente y compruebe los ingresos con sus declaraciones de impuestos. Centro Nacional de Visas confirma haber recibido toda esta información, y una vez aprobado, lo manda el caso al consulado correspondiente, ¿sí? En este caso, para México, el consulado de Ciudad Juárez cerró desde marzo. Entonces podemos esperar un gran atraso, ¿sí? Hasta ahorita, una de las preguntas, y aprovecho para contestarla, que las estoy leyendo ahorita, es que si ya abrió el consulado de Ciudad Juárez, y las buenas noticias es de que ya, ¿sí? Pero a menor escala. Ahorita le están dando gran prioridad a los clientes, a los solicitantes de visa que tuvieron una cita programada el año pasado y fue cancelada, ¿ok? Entonces vamos a estar monitoreando
con qué tanta fuerza o qué tanta frecuencia programan citas el consulado para ver si estos tiempos que estamos platicando se reducen, pero es importante tener una expectativa realista el día de hoy que una vez del Centro Nacional de Visas a que el caso llegue al consulado pueden ser más de 8 meses. ¿Sí? Entonces, el consulado en Ciudad Juárez va a mandarnos citar con un mes aproximadamente de anticipación, ¿sí? Para lo cual hay que programar su viaje y tenemos que programar 2 citas previas a la entrevista. Una cita es para la toma de biométricos en el Centro de Atención a Solicitantes, también conocido como el CAS, donde nos vamos a presentar para la toma de huellas y toma de foto. Un paso muy sencillo, pues, entrada por salida. Otro segundo paso previo a la entrevista es la cita del examen médico, en la cual se debe de realizar única y exclusivamente en una de las clínicas que están certificadas por el consulado para el examen médico. ¿Sí? En el consulado, en el caso de Ciudad Juárez, únicamente son 2 clínicas y están prácticamente en contraesquina del consulado. El examen médico es un chequeo general, ¿sí? Evaluación médica, psicológica y la aplicación de las vacunas que son requisitos. ¿Sí? Se entrega el resultado, el cliente lo conserva en una hoja, en un sobre sellado negro, no lo va a abrir y lo va a presentar en el momento del consulado, en el momento de la entrevista, normalmente al día siguiente o al día o 2 días siguientes. ¿Sí? En la entrevista del consulado, ¿sí? Únicamente comparece el solicitante de visa, el beneficiario, la persona que va a emigrar. ¿Sí? No entra el peticionario, a menos de que quien vaya a emigrar sea un menor de edad, por supuesto, ¿sí? Ni por conducto de apoderado, ni por conducto de abogado. El consulado de Ciudad Juárez es el consulado que más solicitudes atiende en el mundo, ¿sí? Por lo tanto, podemos esperar un trato rápido por ventanilla inclusive, ¿sí? Donde el consulado va a revisar los documentos, va a revisar que se haya cumplido con todas las etapas, va a hacer las entrevistas, las preguntas que consideren. Regresamos, salimos del consulado, podemos regresar a casa, donde recibimos por paquetería nuestro pasaporte visado, ¿sí? Para cruzar Estados Unidos por primera vez, donde van a revisar ciertos documentos y ya dentro del país podamos hacer un registro para que nos llegue la tarjeta de residente permanente. Entonces, en estos 10 minutos hemos platicado sobre el proceso consular, el proceso que más hemos trabajado nosotros en Abogados Unión en nuestras oficinas aquí en Tijuana, aquí en México. Este proceso es prácticamente el caso que muchas personas, que fue la opción para muchas personas, ¿sí? Otras personas siguen esperando a que abran la frontera para poder cruzar Estados Unidos y hacer un ajuste, lo cual puede ser más rápido, claro que sí. Otras personas hemos tenido clientes que han tomado algún vuelo para poder hacer un ajuste, pero mientras esto no se resuelve, el proceso consular es la opción para la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de nuestros clientes aquí en los Abogados Unión. Vamos a darnos la tarea de contestar cualquier otra duda que tengan, ¿sí? ¿Sí? Vamos a una pregunta. ¿Puedes pedir, Vanessa Román, una pregunta, ¿puede pedir tu cónyuge primero antes de que tus padres y esto afectaría para después pedir a tus papás? Sí, muy bien. Si la pregunta, estoy entendiendo la pregunta es si una persona lo puede pedir un cónyuge o lo pueden pedir los papás, platicamos de alguna categoría, las categorías de visa. Si la persona ya es mayor de edad, ¿sí? Lo mejor que puede pasar es de que lo pida algún cónyuge, ¿sí? Porque el caso es inmediato. Para que un ciudadano americano pueda emigrar a un hijo que ya es mayor de edad, ¿sí? Es una categoría que los tiempos procesales ahorita tardan mucho más tiempo que un ciudadano americano va a emigrar a un cónyuge, ¿sí? Ahora, si los padres son ciudadanos americanos de nacimiento, podemos evaluar la posibilidad de derivar la ciudadanía, que es el caso muy común para muchas personas. Nuestros padres son o fueron ciudadanos americanos, entonces podemos evaluar la posibilidad de derivar la ciudadanía sin la necesidad de pasar por un proceso de migración, siempre y cuando hay que cumplir con ciertos requisitos, y estos casos podemos hacer otra transmisión para hablar de la derivación de ciudadanía, ¿sí? Espero que haya contestado la pregunta, Vanessa. Si no, con mucho gusto ahorita te contesto en privado, ¿sí? Bueno, son muchas preguntas acerca de ciertas peticiones. ¿Cómo va la situación en el consulado de Ciudad Juárez? Tengo un caso y ya pasó más de un año. Eric Gaxiola,
Cagiola, acabamos de contestar esa pregunta. El Consulado de Ciudad Juárez ya está dando citas. Hemos visto que están programando citas. Obviamente ahorita le están dando prioridad a las citas que fueron canceladas, pero vamos a estar monitoreando esto. Si tienes un caso con nosotros, lo vamos a revisar y con mucho gusto nos comunicamos con ustedes. ¿Cuánto tiempo está tardando el Consulado de Ciudad Juárez en darte la cita? Como mencionábamos ahorita, si apenas vamos a iniciar, depende de los casos, pero pues ahorita son casos de un inicio, ya incluyendo todo el proceso que platicamos, que puede tardar aproximadamente 1 año y medio, unos 16, 18 meses. Obviamente estos tiempos pueden variar, pueden reducirse. Queremos pensar que una vez que el Consulado de Ciudad Juárez vuelva a operar al curso natural, estos tiempos que estoy diciendo pueden reducirse, ¿verdad? Ahí vamos siendo optimistas, ¿no? Tiempo para solicitar a hijo mayores de edad soltero, sin hijos, ciudadano americano naturalizado. ¿Sí? Ahorita el boletín de visas está procesando casos del 99-2000. Entonces, con mucho gusto ahorita lo invitamos a que nos llamen para platicar sobre las opciones o los requisitos para presentar una petición. ¿Sí? Muchas gracias por todas las preguntas. Están llegando muchas preguntas. Las vamos a contestar por mensaje. ¿Sí? Para las personas que comentan que han estado llamando a la oficina y no han recibido respuesta, con mucho gusto yo personalmente me encargaré de regresar las llamadas y contestar sus preguntas. Muchísimas gracias por sintonizar el día de hoy. Repito, esta es nuestra primera transmisión. Seguiremos con el compromiso de seguir transmitiendo en vivo durante las semanas y cada vez que haya noticias relevantes en los casos de migración. Los invitamos a que sigan estas redes, las compartan para estar siempre, que llegue a tener el mayor alcance posible y para resolver las dudas de ustedes como de cualquier otra persona. Muchas gracias. Soy el licenciado Guillermo Carrasco. Nuestros teléfonos 622-5442. Que tengan muy buen día.